Bienvenidos al espacio de este programa. Estamos agradecidos con Dios por habernos permitido una vez más poder compartir su palabra. La palabra que solo puede llenar nuestra vida de tal manera que seamos llevados a una dimensión de una vida mejor. Estamos en esta hora con el espacio compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad estamos compartiendo en la palabra la enseñanza de esa palabra que viene a levantar nuestra vida hacia el nivel que Dios quiere levantar nuestra vida. En esta oportunidad estaremos compartiendo el tema los sacrificios y la obra de Dios. ¿Será que los sacrificios son parte de la obra de Dios? ¿O será que los sacrificios son independientes, separados de la obra de Dios? Pues en las religiones paganas dependen mucho los sacrificios de las religiones paganas, pero en la obra de Dios no se depende tanto de los sacrificios, sino de hacer la voluntad de nuestro Dios. La obediencia vale más que los sacrificios, y en esta vida estamos expuestos a realizar tantos esfuerzos para poder mantenernos en una situación quizás económica, tanto esfuerzo para mantener a nuestros hijos en el orden debido, y hay muchos esfuerzos, y no estamos, no vaya a confundir la enseñanza con el esfuerzo que se requiere para, inclusive en la obra de Dios y en la vida cotidiana. Sino que vamos a ver en el sentido, más que todo, desde un punto de vista de la palabra, los sacrificios y la obra de Dios. La obra de Dios más depende de lo que Dios puede hacer que de lo que nosotros creemos que podamos hacer. Los sacrificios de los hombres son muchos, pero el sacrificio de Dios es uno solo. Vamos a repetir este principio. Los sacrificios de los hombres son muchos, pero el sacrificio de Dios es uno. El sacrificio de Dios es lo que solo Dios puede hacer. Pero en ese sentido, vemos que por eso Dios no le pide sacrificios al hombre para poder ser salvo. Porque los sacrificios que Dios necesita para salvar al hombre es un sacrificio que solo Dios lo ha podido hacer. Y en ese sentido vamos a poder entender un poco el desarrollo de esta enseñanza. Por eso cuando Abraham le ofreció a Dios en sacrificio a su hijo, era un sacrificio inaceptable. Y si el sacrificio que Abraham le estaba ofreciendo a Dios, pedido por Dios mismo, era inaceptable, ¿por qué Dios se lo pide? Porque Dios estaba mostrando que el hombre no se salva por los sacrificios que hace, sino que el hombre se salva obedeciendo y aceptando el sacrificio que Dios provee. Por eso cuando Abraham entendió esto, dijo: Dios se proveerá de sacrificio. Porque el sacrificio que Dios le pedía a Abraham era inaceptable para Dios. Mas sin embargo Dios se lo pide, no porque es el sacrificio que Dios quiere, sino para mostrar Dios a través de Abraham que no es el esfuerzo del hombre el que lo salva, sino es el sacrificio que Dios proveyó como salvación para el hombre. Y vamos a ver algunas citas bíblicas para ir redondeando esta enseñanza. Y quisiéramos poder ver en el libro de Génesis cómo Abraham pudo entender por revelación divina que su sacrificio era totalmente inaceptable. Y cuando logró entender esto, dice en Génesis capítulo 22 y en el verso 8, vamos a ir viendo en Génesis 22:8 en la pantalla esta cita bíblica.
donde Abraham pudo entender el sacrificio que Dios en verdad quería. Vamos a ver en Génesis 22 y en el versículo 8 en adelante. Vamos a pedirle la solicitud, por favor, al camarógrafo que nos muestre la cita, Génesis 22 y el verso 8. Mientras encontramos esta cita para mostrarla en la pantalla, yo voy a proceder a leer acá en la Biblia, en Génesis 22 y el verso 8, y dice que Abraham, entendiendo por revelación el sacrificio que Dios verdaderamente quería, dice en el 22:8, dice de esta manera: y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí está la respuesta de Dios para Abraham. Dios entendió, se va a proveer del sacrificio que a mí me pide. Lo que Dios pide para salvación es algo que solo Dios lo puede dar. Por eso, ¿en qué vamos a ver? ¿En qué condición fue que Abraham encontró el sacrificio que le iba a ofrecer a Dios? Más que todo, ¿en qué condición encontró Abraham el sacrificio que Dios le proveyó para ofrecérselo a él? Porque la condición en la que estaba la ofrenda que sería sacrificada, indudablemente no es la condición en la cual encontramos nosotros al hombre. Porque el hombre jamás estaría dispuesto a estar en una condición en la cual tendría que rendir su autoridad o su voluntad para ofrecerse totalmente, sin reservas. Y en la condición del sacrificio en la cual encontró Abraham que Dios le estaba proveyendo, lo vamos a ver en Génesis 22, verso 8. Vamos a ver la cita, Génesis 22, verso 8. Cuando Abraham entendió por revelación que su sacrificio era inaceptable, ahí tenemos en la pantalla la cita bíblica, Génesis 22 y el verso 8. Dice: y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Cuando Abraham entendió que era inaceptable ofrecer su hijo en sacrificio, entonces entendió por revelación que era Dios el que le iba a ofrecer, le iba a dar, la ofrenda del sacrificio que le pedía. Y entonces ahí tenemos que Abraham luego, ¿en qué condición encontró esta ofrenda? Porque la condición en la cual Dios encuentra al hombre para que sea salvo es una condición totalmente inaceptable para que Dios lo pueda aceptar. Y dice que en Génesis 22, verso 23, vamos a ir citando otra porción bíblica en Génesis 22, 13. Génesis 22, 13. Vamos a ver en qué condición Abraham encontró la ofrenda que sería sacrificada, provista por Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Entonces dice Abraham alzando sus ojos. ¿Cómo es posible que alzando sus ojos estaba viendo a sus espaldas la ofrenda? Casi no se entiende que alzando sus ojos y a sus espaldas, con sus ojos alzados al cielo, estaba viendo en visión, porque fue una visión que Dios le dio cuando alzó sus ojos y miró a sus espaldas la ofrenda que Dios le estaba proveyendo. Ahora, ¿en qué condición estaba esta ofrenda? Estaba, dice, este carnero en un zarzal trabado por sus cuernos. Los cuernos del carnero significan autoridad, y siempre que la escritura nos habla de cuernos en los corderos, cuernos en las 4 esquinas de los altares donde se ofrecían los sacrificios, los cuernos siempre indicaban
autoridad. Y entonces el carnero, trabado en sus cuernos en la zarza, representan sus cuernos la autoridad de Dios. En otras palabras, el Padre estaba cediendo la autoridad de su Hijo en las manos de los hombres. El carnero trabado en la zarza, repito, significa que Dios estaba cediendo su autoridad de su Hijo en la mano de los hombres. Por eso Pilato dijo, por eso Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tienes sobre mí si no te fuese dado de arriba. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, mi Padre está cediendo, está rindiendo su autoridad. Qué terrible, hermano y amigo, que Dios está cediendo su autoridad a los hombres, pero los hombres no quieren ceder su autoridad a Dios. Y que conste que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad, y para estar bajo autoridad hay que ceder un poco la autoridad que tenemos. Pero lamentablemente, si lo vemos con las autoridades de nuestro país, abusan de la autoridad y nunca se someten a las leyes que dictan la autoridad que van a ejercer. Pero aquí vemos como un ejemplo, explico eso, porque Dios, el carnero, como figura, trabado en la zarza, es el Padre cediendo la autoridad de su Hijo en manos de los hombres. Pero los hombres se niegan a ceder su autoridad a Dios. Por eso es que nosotros debemos entender esto. Cuando Cristo le dijo a Pilato, ninguna autoridad tienes sobre mí si no te fuese dado de arriba. En otras palabras, porque mi Padre cedió mi autoridad, por eso tú me tienes bajo tu autoridad. Pero yo recibí de mi Padre esta orden, que así como yo tengo autoridad para poner mi vida, también tengo autoridad para volver a tomar mi vida de nuevo. Es ahí donde entendemos que el hombre, que Dios, cede su autoridad para que el hombre pueda ceder la de él. Pero el hombre no quiere ceder su autoridad, porque el hombre sabe que la autoridad que ejerce en esta tierra es lo único que lo mantiene sobreviviendo en esta tierra. El día que el hombre cede su autoridad, ya no tiene mando en esta tierra, porque según el pensamiento, la corriente pensamiento del hombre es que solo se puede sobrevivir en este mundo con autoridad, con carácter, y no deja de ser una verdad. Pero la autoridad sobre todas las cosas solo la tiene Dios, y Dios se la concede solo a aquellos que ceden la autoridad de ellos. Por eso es que nosotros vemos que Dios a los que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo, no por nuestro esfuerzo, los que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo, nos pide que le sacrifiquemos a Dios alabanza. Pero el que no ha sido salvo por el sacrificio de Cristo no le pide que le ofrezca nada, solo le pide que le ofrezca su vida, su voluntad, su autoridad. Pero el hombre no quiere ceder su autoridad, su voluntad. Por eso, a los que ya somos salvos por su sacrificio nos pide que le ofrezcamos, dice el libro de Salmos, sacrificios de alabanza. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza que Dios nos pide? No son los cantos, no son los coritos que cantamos en la iglesia. El sacrificio de alabanza que Dios nos pide es Cristo mismo. Cristo es nuestro sacrificio de alabanza. La alabanza está centrada en la persona de Jesucristo. Por eso Cristo dijo: Padre, en medio de la congregación te alabaré. Qué privilegio tenemos en la iglesia, que Cristo se mete en nuestros cultos para que juntamente con nosotros podamos alabar al Padre. Pero para que Cristo participe en nuestros cultos, tenemos que darle lugar a Cristo. Y para darle lugar a Cristo, solo se puede
entendiendo y practicando lo que Cristo hizo para convertirse en un sacrificio de alabanza. Porque para que Cristo fuera el centro de la alabanza, tuvo que sacrificarse. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Cristo para convertirse en el centro de la alabanza? Para convertirse en el centro de nuestra alabanza, que no solo son los cantos, que conste, tuvo que despojarse a sí mismo y humillarse ante los hombres. Cristo se humilló ante los hombres, pero los hombres no se quieren humillar ante Cristo. Andan con el pecho erguido, andan orgullosos porque han logrado algún éxito terrenal que no tiene nada que ver con la vida eterna. Y Cristo, para convertirse, repito, en un sacrificio de alabanza, para que en nuestros cultos donde entonamos alabanzas, que no son necesariamente los cantos, pero que tiene que ver algo, para que se convirtiera Él, en otras palabras, vamos a decirlo porque estamos hablando del Señor, pero hablemos de nosotros como partícipes de la alabanza con Cristo al Padre. Dice que Dios pide que le ofrezcamos sacrificio de alabanza. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza que Dios le pide? Que le demos lugar a Cristo para que participe. Pero Cristo, para hacer un sacrificio de alabanza, se tuvo que despojar a sí mismo y se humilló a lo sumo. Entonces, para que nosotros ofrezcamos sacrificio de alabanza, debemos despojarnos de nuestra grandeza, debemos despojarnos de nuestro orgullo, porque no podemos alabar a Dios con orgullo ni con grandeza en nuestro corazón. Por eso es que la alabanza no solo es un canto. Por eso es que también otra forma de hacer un sacrificio de alabanza sería como que si Dios nos dijera: ¿qué estarías dispuesto tú a hacer para alabarme? ¿Qué estarías tú dispuesto a sacrificar para poder alabarme? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu tiempo? Que conste que el tiempo en esta vida acelerada vale oro, como dicen. ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu tiempo para alabarme? Alguien podrá decir: pero yo no tengo tiempo para pasar cantando todas las noches en los cultos o en mi casa. Si es que la alabanza no tiene nada que ver en parte con los cantos. La alabanza es honrar a Dios sacrificando lo que a Dios la alabanza es honrar a Dios sacrificando aquello en lo cual yo no le honro. Yo no puedo, porque alabanza significa honra, y la honra se le da solo al que se le debe dar la honra. Entonces, el sacrificio de alabanza sería que yo debo honrar a Dios sacrificando todo aquello en lo cual yo no lo honro. Quizás no honro a Dios con el tiempo que me dio de vida. Quizás no honro a Dios con la clase de vida que llevo, porque soy muy altanero, orgulloso. Debo sacrificar eso para ofrecerle alabanzas a nuestro Dios. Vamos a ir viendo también otras citas bíblicas para redondear esta enseñanza. En Oseas capítulo 6 y el verso 6, donde Dios también nos habla de los sacrificios. Dice en Oseas capítulo 6, verso 6, vamos a verlo ahí en la pantalla. Dice en Oseas 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Note usted ahí, ¿de qué sirven los sacrificios que hacemos sin la misericordia de Dios? Saúl quiso ofrecer sacrificios sin buscar la misericordia de Dios. Buscó el favor del pueblo sin buscar el favor de Dios. Por eso es que no podemos sacrificar nada sin tomar en cuenta el conocimiento de lo que estamos sacrificando y sin tomar en cuenta la misericordia. Los sacrificios que hacemos, los esfuerzos que hacemos, no tienen valor sin el conocimiento de la palabra. Los esfuerzos que hacemos no tienen valor no solo sin el conocimiento de la palabra, sin la misericordia de Dios.
Saúl buscó hacer sacrificios sin buscar la misericordia de Dios. Saúl buscó el favor del pueblo sin buscar el favor de Dios. Saúl buscó ofrecer sacrificios sin un corazón arrepentido. Y cuando se ofrecen ofrendas a Dios, sea diezmos, sean nuestros cantos, sea lo que sea que ofrezcamos, pero sin un corazón arrepentido, es como que si estuviéramos, en vez de ofrecer un cordero, estuviéramos ofreciendo un perro. Es como que si en vez de ofrecer la sangre del cordero sin mancha, estuviéramos ofreciendo la sangre de un cerdo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. No quiero ser un poco grosero con la palabra, pero la palabra es fuerte. Y dice, vamos a ver la cita bíblica porque no estoy expresando mis propias palabras. En Isaías 66, verso 3, nos habla de Isaías 66, de los sacrificios inadecuados que ofrecía el pueblo de Dios, como lo podrá estar ofreciendo muchas veces la iglesia del Señor. El que sacrifica oveja, como que si degollase un perro, dice. El que hace ofrenda, como que si ofreciere sangre de cerdo. Esto es para los que ofrecen a Dios sin un corazón arrepentido. Una vez a mí una persona me fue a diezmar personal, me envió un diezmo, mientras yo atendía la obra. Y yo entiendo que la gente de alguna manera se siente agradecido con Dios o está buscando el favor de Dios, pero Dios, más que lo que ofrecemos, lo que quiere es nuestro corazón. Y cuando Saúl prefirió ofrecer sacrificios sin un corazón arrepentido, es como que si en vez de una oveja degollase un perro, que es como que si en vez de ofrecer un cordero, ofrecieron la sangre de un cerdo. Qué terrible hacer esfuerzos sin el conocimiento de Dios. Como aquella anécdota que quizás usted la sabe, de aquel hombre que dice que en una inundación dice que se subió al techo de su casa porque las aguas estaban subiendo sobre su casa, y se subió al techo de su casa, y estando en el techo de su casa le pidió a Dios de todo corazón que lo salvara, que lo rescatara de esa inundación. Y de repente a las horas apareció un helicóptero, pero se negó a ser rescatado por el helicóptero. Luego dice que llegó un hombre en un cayuco, en una canoa, pero se rehusó a ser rescatado por el hombre en la canoa. Pues resulta que el hombre se ahogó en la inundación. Y cuando llega al cielo, lo cuestionan y le dice, bueno, ¿y por qué pasó que cuando llegó el helicóptero a salvarte, lo rechazaste? ¿Qué pasó que cuando llegó el hombre en la canoa, rechazaste que te rescatara? Entonces dijo él, es que yo esperaba que Dios fuera el que me rescatara. Note usted, este hombre se sacrificó su propia vida por falta de conocimiento, porque sí hay mentalidades religiosas que creen que Dios va a obrar directamente en sus vidas, que Dios no usa ninguna alternativa más que un proceder directo, como la gente que espera que Cristo los salve, pero esperan una obra directa de Cristo. Pero Cristo no va a llegar de una manera directa, va a llegar a través de los rescatistas, con su palabra, con su mensaje. Por eso no esperemos una obra directa de Cristo. Tenemos nosotros que ver el proceder de Dios. Como también encontramos el esfuerzo que se hace bajo el conocimiento correcto de la palabra, es
lo que saca beneficio en nuestra vida. Como dijo Gedeón, cuando Gedeón iba a la batalla a favor del pueblo de Dios, Gedeón expresó estas palabras: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Es decir, esta batalla la vamos a ganar con mi espada, pero también con la espada de Jehová. Con mi esfuerzo, pero con la ayuda de Dios. Entonces, no escatimemos en poco la ayuda de Dios, por muy esforzados que seamos, por muy luchadores que seamos. No dejemos de tomar en cuenta la mano que Dios nos extiende. Por eso es que Dios no salva al hombre por sus esfuerzos, porque el hombre se cree muy autosuficiente. Y en Dios no vale la autosuficiencia, sino que el poder de Dios dice que se perfecciona en la debilidad de los hombres. Como aquel profeta que por su terquedad ya Dios no le siguió hablando. Por la terquedad del profeta Dios no le siguió hablando, y Dios permitió que una asna o que una burra le hablara. ¿Por qué? Porque cuando el hombre deja de atender la voz de Dios, entonces Dios se resiste a seguirle hablando. Como la iglesia ahora está siendo influenciada ya no por la voz de la palabra escrita, sino por la voz de los que se dicen ser profetas. Y no, que yo no creo que hay profetas en la iglesia, pero la iglesia no debe ser dirigida por profetas. La iglesia debe ser dirigida, y fue diseñada para ser dirigida por la palabra escrita y por la guianza del Espíritu Santo. No busquemos ser dirigidos por hombres, por muy sabios y entendidos que sean. Busquemos ser dirigidos por la palabra, porque la palabra profética más segura no es la que profetizan los profetas. La palabra profética más segura es la que está escrita. Por eso hay mucho engaño, por eso hay mucha mentira en las iglesias de hombres que se dicen ser profetas de Dios. No debe ser dirigida a la iglesia por profetas, sino por la palabra, porque es la palabra la que nos va a orientar. Es la palabra lo que nos va a decir qué es lo que Dios le agrada. Seamos entendidos en lo que es el esfuerzo que Dios pide de nosotros. La vida acelerada en la cual vivimos requiere de mucho esfuerzo para sostener nuestro hogar. Pero la vida que Dios requiere de nosotros también requiere un esfuerzo. Que nos esforcemos en lo que nos manda la palabra. Que nos esforcemos en lo que Dios quiere que nos esforcemos. Que trabajemos esforzándonos no para la comida de esta vida, que sí es necesario esforzarse, sino que trabajemos y nos esforcemos por la comida que a vida eterna nos lleva. Ese es el esfuerzo que tiene valor en la presencia de Dios. Vamos a finalizar con este tema de esta noche, y le invitamos para el próximo miércoles en Compartiendo la Palabra en este espacio, Canal 58, Televisión Insular. Le dejamos con esta bendición de la palabra de Dios, agradecidos porque Dios bendice al que se esfuerza a través de su palabra, y aún Dios honra a los hombres que se esfuerzan por mantener su hogar con el pan de cada día. Así que no excluimos también el esfuerzo de la tierra. Dios bendiga su vida grandemente. Gloria a Dios.